Antes de sentarse, sacudan al que tienen a su lado. Sí, dígale, menos mal que te sentaste conmigo en esta noche. Ni se te ocurra dormirte. Y ahí pueden tomar asiento. Me encanta la cantidad de viajes misioneros que se vienen. ¿Y qué tal si suman un viaje a Estados Unidos también? A ver si nos van a visitar para aquel lado también, ¿por qué no? Con algunos ya nos hemos conocido. Mi nombre es Nathan, en inglés significa regalo de Dios, don de Dios. Estuvimos hablando de esto. Cuando me presento siempre le digo de nada a la gente. Y en español Natán, ¿sí? Como el profeta Natán, que le puso los puntos a David. Mi segundo nombre es David, así que hay como un conflicto interno donde siempre me estoy profetizando a mí mismo, ¿no? Es un gusto, una alegría poder estar con ustedes acá. Ha sido increíble el poder ser parte del día de ayer, el día de hoy. Y me encanta lo que decía Bruno, el venir con hambre. Siempre Dios responde donde hay hambre, ¿sí? No solamente donde hay 2 o 3 reunidos, sino que donde hay hambre Dios aparece. Él está en medio y Él viene con el propósito de superar cualquier expectativa que nosotros traigamos. Amén. Así que para mí es la primera vez que me toca visitar España y es una alegría. Ha sido corto el viaje, ya el lunes me toca volverme para Estados Unidos, pero ha sido algo increíble y ya estoy orando para que el Señor nos abra las puertas para poder hacer otro viaje y poder volver. Y mi esposa, Analía, me tiene amenazado de muerte, que no puedo volver a viajar. Hoy vine con mi papá. Y me dice, déjalo a tu papá y llévame, dejarás a tu padre y a tu madre, me dijo. ¿Sí? Te unirás a tu mujer para ir de viaje también. Así que en alguna futura ocasión, ojalá que podamos venir con Analía. Mi papá y mi mamá fueron de misioneros de Estados Unidos a Argentina cuando yo tenía 2 años. Y ahí estuve hasta los 25, por eso el tema del acento imborrable, indeleble, y bueno, hincha de Boca, ¿sí? Como toda buena persona de bien de Argentina. Mañana se define el campeonato. Veo que hay algunos por ahí hinchas de Racing o de algunos otros equipos, pero me costó estar en Madrid. No sé si alguno es fanático del fútbol, conoce algo del fútbol argentino, pero Madrid no trae buenos recuerdos para los hinchas de Boca, ¿no? No vamos a hablar de esas cosas. Vamos a hablar de la esperanza que hay en Jesús. No vamos a hablar de fechas difíciles. Me encanta el hecho de que la semana pasada tuvieron una reunión de jóvenes. ¿Cuántos estuvieron la semana pasada por acá? Me contaron que fue espectacular, que la gloria de Dios llenó este lugar, que fue algo tremendo. Cuando Dios está presente, todo es posible. Todo es posible. Y algo que ocurra en nuestra vida en un instante puede cambiar el rumbo, la trayectoria de nuestra vida para siempre. Hay momentos que nos marcan de tal manera que los guardamos en nuestro corazón. Dice que María, cuando tenía vivencias con Jesús cuando era pequeño, guardaba esos momentos en su corazón y ella lo atesoraba y ella es como que ella iba juntando piezas del rompecabezas para ir comprendiendo lo que Dios estaba haciendo. Para cada uno de nosotros pasa lo mismo. Todos nosotros somos llamados por Dios, tenemos un destino de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos un propósito específico en nuestra vida, ¿sí? Y ese destino Dios lo va a cumplir, ¿sí? Él lo va a cumplir. A veces nosotros nos descarrilamos. ¿Cuántos tienen un amigo que alguna vez se descarriló? Sí, para no decir que fueron ustedes, ¿no? Puede pasar. Pero Dios igual es un Dios bueno, es un Dios de gracia, es un Dios de segundas oportunidades. Y Él nos dice, hey, mis promesas siguen vigentes para tu vida. Mi llamado sigue vigente para tu vida. Amén. Y en esta noche lo que quiero que hablemos es un poco acerca de cómo Dios cumple su llamado en nuestras vidas. Quiero que lo escuches y que lo tomes de manera bien personal, pensando en tu propia historia, en los momentos en los que Dios te ha hablado, los sueños que Él te ha dado. Yo le contaba al pastor Guillermo que él, antes de salir de Argentina para acá, para España, en los años 80, yo iba a la misma iglesia, me congregaba, era un enanito así que andaba corriendo por ahí, tenía unos 9 años más o menos,
Y es uno de los primeros momentos, yo me acuerdo que estaban hablando de que iban a ir a España y a Europa, y es uno de los primeros momentos donde yo recuerdo que Dios me habló acerca de un llamado, de un propósito, un destino que Él tenía para mi vida. Hasta ese momento me preguntaban qué vas a hacer cuando seas grande y quería ser arqueólogo, porque había visto la película de Indiana Jones y pensé que era toda aventura, ¿sí? Que iba a tener un látigo, un sombrero y que iba a ser divertida la vida de esa manera. Era lo mismo que ser astronauta y cualquier otra meta de un niño. Pero una noche el Señor me dio un sueño y desde ese momento yo supe que Dios tenía un propósito conmigo. No sabía ni cómo ni cuándo, pero sabía que Dios tenía un destino para mi vida. Eso desde los 10 años más o menos, 11 años como mucho. Y desde ese momento yo empecé a perfilarme y a buscar vivir lo que Dios me invitaba a vivir. Ese destino único, específico de Dios para mí. Si me preguntaban en ese momento qué me imaginaba, nunca me iba a imaginar lo que después Dios fue realizando. Es que Dios no nos lleva por una línea recta, sino que a Él le gusta siempre que llevarnos y pasearnos para que podamos conocerlo mejor durante ese viaje. En el transcurso de mi juventud, bueno, sigo siendo algo joven, ¿sí? El otro día mi hijo Santiago me vio, tengo un par de canas acá en la barba, y primero me señaló y se rió, me dijo, estás viejo. Y después él es medio melancólico, ¿sí? Y después empezó a lagrimar y me dijo, no quiero que te mueras. un poco drástico, ¿no? Le digo, bueno, si querés me saco las canas y podemos estar tranquilos los dos, ¿no? Pero me acuerdo un momento, una de las primeras cosas que pude hacer sirviendo a Dios fue interpretar del inglés al castellano, al español, cuando iba a visitar a algún predicador argentino. Y me tocó viajar con predicadores de Argentina a otros lados para interpretarle al inglés. Eso fue lo primero que me tocó hacer. Me tocó viajar una vez con el evangelista Carlos Anacondia y me acuerdo, un par de veces fui con él y me acuerdo que una vez, te hablabas todo así, ¿sí? Con la voz bien rasposa. Y le cargué las valijas hasta la habitación y de repente se da vuelta, me señala y me dice, ¿cuál es tu llamado? Y me sentí como que estaba en un examen final del trono blanco de Cristo. Yo dije, si parecía una pregunta con trampa. Y le empecé a responder, yo siento que esto y que el otro. Me dijo, ya está, no me digas más nada. Lo importante es que sepas. Me dijo, ¿sí? Él no estaba tan interesado en los detalles de mi llamado, sino en la convicción que yo tenía de que era llamado de parte de Dios. Y ese fue un momento que me marcó y que me ha servido durante varios años, porque hay etapas que son divertidas y hay otras etapas que son bastante duras a medida que vamos siguiendo el llamado de Dios en nuestra vida. Y hay etapas que son predecibles y otras que son sorpresas. Y hay etapas que son espectaculares, fantásticas, fabulosas, y otras que quisiéramos olvidar o saltear. Pero siempre el llamado de Dios sigue vigente, ¿sí? Y Dios cumple su buena voluntad con todos aquellos que son llamados por Él y que lo aman. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así que en esta noche te quiero hablar de un momento específico de la vida del apóstol Pablo. Hemos hablado de Pablo durante estos días que hemos estado acá. Y Pablo, él se convierte, era perseguidor de la iglesia, Ananías ora por él se le caen escamas de los ojos, él empieza a servir a Dios. Tiene un periodo de tiempo de silencio. Algunos especulan que él intentó ir con el llamado de Dios a predicar a los gentiles en Arabia y que no le salió. Trató de hacerlo en su propia fuerza, no resultó en nada, termina esperando y él después de ahí, él se va a Jerusalén. Todos lo miran medio sospechoso porque sabían de la historia, de todo el trasfondo que él tenía. Hay un hermano llamado Bernabé que dice, no, yo doy fe, que es real lo que Dios ha hecho en su vida, ¿sí? Bernabé después lo lleva a Antioquía y bueno, él sirve a Dios ahí y en el momento que Dios quiere, hay un texto en el libro de Hechos, en el capítulo 13, si no me equivoco, que dice el Espíritu Santo, apárteme a Saulo y a Bernabé, porque es el tiempo, es el momento.
Y eso que venía creciendo dentro de él, eso que venía madurando, porque el llamado Dios lo siembra en nuestro corazón. Y Dios no está apurado. Eso es algo que he visto. Uno estudia, mira la palabra y uno se da cuenta que Dios no está apurado. A Dios le interesa tanto el proceso como el producto final. Y a veces nosotros nos desesperamos, nos impacientamos y decimos, ¿y qué pasó con el sueño que me diste, Señor? ¿Qué pasó con las promesas? ¿Qué pasó con, Señor, con la compañera ideal que ibas a mandarme? ¿Qué pasó, Señor? Y el Señor te dice, no, ella está lista, vos estás un poquito crudo todavía, te tengo que cocinar un poco más, ¿sí? No serías la respuesta a sus oraciones, tengo que seguir moldeando tu vida. Y en el momento en el que Dios manda a Bernabé y a Saulo, ellos empiezan a plantar iglesias, van todos por Asia Menor, establecen iglesias, vuelven, después para Antioquía, vuelven, dan el reporte y dicen, vamos a hacer un segundo viaje misionero. Entonces hacen el mismo recorrido, van visitando, saludando y después vuelven. Después van a hacer un tercer viaje misionero. Y van pasando y de repente se les cierra una puerta. Y dice, ¿qué pasa? Si esto ya lo teníamos fríamente calculado, ¿por qué no está dando resultado? Van para otro lado, se les cierra otra puerta. Van para acá, otra puerta. Y dice que en esa noche Pablo tuvo una visión, un sueño de un varón macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Yo no sé cómo sabía que era macedonio, tenía una camiseta de Macedonia quizás. No habían clasificado para el Mundial, pero la reconoció. O quizás tenían alguna vestimenta, capaz que tenía algún cartel, un subtítulo abajo que decía varón macedonio, ¿sí? Pero él reconoce que Dios le está abriendo un nuevo panorama. Y él va y por primera vez sale de ese circuito que se había establecido y cruza y entra a Europa. Y se encuentra con una mujer llamada Lidia. Primer creyente del continente europeo fue una mujer empresaria. ¿Cuántas chicas dan gloria a Dios por eso? Tremendo, el plan de Dios para impactar Europa. Amén. Y él ahí, bueno, empieza a establecer y visita y después y vuelve y después cuando está volviendo, Dios le empieza a decir, voy a cumplir una parte de tu llamado que habíamos hablado en un principio, que te ibas a presentar delante de reyes. Y que ibas a aprender lo necesario que es sufrir a causa de mi nombre. Y le empiezan a profetizar y le dice, no te conviene que vayas a Jerusalén. Y dice, no, yo estoy listo para que se cumpla lo que Dios quiere en mi vida. Vuelve a Jerusalén y se cumple, lo terminan arrestando. Y él ahí apela como ciudadano romano, que es, apela al César. Entonces lo meten, pasa por un juicio, por otro, lo meten en un barco y está camino a Italia y ahí es donde lo vamos a encontrar ahora. Si tienen Biblia o tienen su Biblia ahí en el celular, busquen en Hechos capítulo 27. Hechos 27. Lo lindo del celular es que tenemos todos los libros acá, al alcance de la mano, ¿no? Lo malo es que antes yo estudiaba los mapas de la Biblia, ¿sí? Cuando se hacía muy larga la prédica me hacía experto en cartografía bíblica y en ese momento yo hubiese memorizado todos los viajes de Pablo, ya lo tendría, pero ahora como que perdimos un poco eso, ¿no? Dice Hechos 27, versículo 1, cuando llegó el tiempo, digan conmigo, ¿cuándo llegó el tiempo? Los tiempos son parte del lenguaje de Dios con nosotros. Es una de las maneras en la que Él nos habla. Amén. Cuando llegó el tiempo, zarpamos hacia Italia. A Pablo y a varios prisioneros más los pusieron bajo la custodia de un oficial romano llamado Julio, un capitán del regimiento imperial. Ojo con Julio, ¿sí? Julio estaba ahí para asegurarse de que este no era un crucero, ¿sí? No era un crucero turístico, era una prisión flotante. Y Pablo estaba encadenado con muchos reos más, estaban camino a Italia. Algunos iban a ser ejecutados, tenían pena de muerte, otros iban a ser apresados, otros iban a poder comparecer para poder ser juzgados. Y Pablo va camino, el que va escribiendo es Lucas. Lucas de alguna manera logra meterse a este barco. Bueno, resumiendo un poco el capítulo, ellos llegan hasta Creta y Pablo siente que no deben zarpar porque viene una tormenta y le dice, cállese, prisionero, usted no sabe nada,
Julio le dice, cierre la boca, váyase de vuelta a la celda, y salen de Creta y los toma la tormenta, ¿sí? Los empieza a sacudir a tal punto en esta nave que cortan todas las anclas, empiezan a aligerar la carga y se dejan llevar por la corriente. Y están a la deriva y vemos en el versículo 21. No el 21, esperen un poquito más, que hay otra parte que estaba muy buena también. El 18, Hechos 27, 18. El próximo día, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego, al día siguiente, hasta arrojaron el agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. Ocultó el sol y las estrellas. Esto está bastante interesante, ¿sí? Hasta que al final se perdió toda esperanza. La Reina Valera dice, perdimos toda esperanza. Lucas dice, pensamos que iba a ser el final. Ahora, en aquel tiempo, ¿cómo navegaban? No tenían GPS, no tenían radares, sino que usaban las constelaciones. Pero fue tan fuerte la tormenta que se ocultó el sol y las estrellas. Perdieron noción de dónde estaban. Estaban a la deriva. Quedaron sin esperanza. Cuando yo estaba preparando y orando acerca de esta noche, el Señor me hablaba de que si bien todos los que estamos acá tenemos un destino, hay algunos que están en una etapa en la que sienten que están a la deriva, que están siendo sacudidos, que han perdido noción de hacia dónde van, ya no hay punto de referencia, y aunque están cumpliendo con las costumbres de seguir asistiendo a la iglesia, de buscar a Dios, quizás de orar, quizás de leer la palabra, están sintiendo como que todo es confuso y están a la deriva. Y el Señor lo que te quiere decir en esta noche es que aunque no veas al sol y las estrellas, Él sabe exactamente dónde estás. Y Él te va a llevar al puerto que te prometió. Él te va a llevar al puerto que te prometió. No pierdas la esperanza. Él que empezó la buena obra en ti, la va a cumplir, la va a completar hasta el día de Jesucristo, ¿sí? Entonces ellos están en un momento así, están pensando que ya no hay salida. Y ahora sí, vamos a mirar en el versículo 21, nadie había comido en mucho tiempo, finalmente. Y esto me hizo acordar lo que decía Bruno, ¿no? Que tenía hambre a las 3:30 de la tarde cuando volvía de la escuela, ¿no? Nadie había comido en mucho tiempo y finalmente Pablo reunió a la tripulación, miren este momento, y le dijo, señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Este es uno de los versículos favoritos de mi esposa, cuando me dice, tendrías que haberme escuchado al principio, ¿no? Y me cita, me dice, Hechos 27, 21, y me guiña el ojo, ¿sí? Como diciendo, yo tenía razón, ¿sí? Quiero que me des la razón. Y yo no se la doy porque me hago el distraído, pero sé que tenía razón, sé que la tendría que, pero si le digo que la tendría que haber escuchado, va a esperar que la escuche todas las veces. Entonces no puedo darle ¿sí? No puedo mostrar todas las cartas de golpe. Espero otro momento y medio que asiento que sí, tuvo suerte, acertó y bueno, tuvo razón. Bueno, ese es un punto aparte, ¿no? Señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta, así hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Mis hijos están hoy estudiando en lo que sería el colegio secundario, no sé cómo le dicen acá en España, es el high school, el instituto, ¿sí? Y están, es rarísimo lo que hoy está ocurriendo, capaz que pasa acá también. Pero hay como una epidemia de suicidios dentro de esa edad. Y son niños que no tienen quizás falta de bienes materiales, no tienen quizás falta aún de familias, tienen contención, pero por algún motivo llegan a un punto de desesperación, de convencerse que no hay salida, de convencerse que nada importa, que esto
en realidad es lo más fácil, que es mejor terminar con la vida que seguir sufriendo, seguir soportando el aburrimiento o el sentido de rechazo que ellos están viviendo. Y ha pasado que en este año de escuela han habido como 5 suicidios diferentes en el instituto de ellos. Es fuertísimo. ¿Cuántos saben que el enemigo está detrás de todo eso? Porque dice que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Pero Dios vino para dar vida abundante. Y acá lo que vemos es que Pablo no entra en la misma mentalidad y la misma desesperación. Le dice, anímense, ninguno de ustedes va a perder la vida. ¿Cómo puede garantizar eso? ¿Cómo puede prometer eso? Si él es un preso más. Y él le dice, lo que sí va a pasar es que la nave se va a perder, ¿sí? Lo material, que en realidad es lo que no importa, eso sí va a sufrir, se va a perder. Dice, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco. Esta frase es buenísima. Un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. ¿Pueden decir eso conmigo? Pertenezco a Dios. Sirvo a Dios. Otra vez, pertenezco a Dios. Sirvo a Dios. Cuando tenemos esa perspectiva de vida, cualquier tormenta a la que nos enfrentemos, cualquier oscuridad que estemos atravesando, no nos va a eclipsar la esperanza que tenemos adentro, porque pertenecemos a Dios, somos de Él, estamos en sus manos, ¿sí? Y el enemigo no nos puede arrebatar. Y servimos a Dios, servimos a sus propósitos, estamos calibrados con el destino de Dios para nuestra vida. Y eso no lo puede cambiar, el enemigo no puede hacer nada contra eso. Y Pablo, él dice, el ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo conmigo anoche. Tuvo un encuentro con Dios en medio de la tormenta más fuerte, en medio del momento más oscuro, el momento más confuso, el momento más desesperante. Dios estuvo a su lado. Y me dijo, Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante César. En ese momento ya Pablo dijo, soy invencible, hasta que no me presente delante de César, ya nada me puede matar, ¿sí? Ya no hay manera de destruirme. Hasta que no aparezca delante de César, se va a cumplir el plan de Dios. Y dice, además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios. Digan eso conmigo, yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo. Amén. Anímense, nada había cambiado afuera, pero algo había pasado dentro de Pablo. Porque tuvo un encuentro con Dios. Porque Dios le habló y le dijo, ¿sabes qué? Tú me perteneces. Tú me sirves. ¿Sí? Vas a llegar al destino que yo te prometí. Amén. Y es más, Dios te ha concedido en su bondad la vida de todos los que viajan contigo. Eso a mí me llama la atención. Porque a veces yo me enfoco tanto en mi propia historia que me olvido de los reos que me acompañan, ¿sí? Me olvido de la gente con la que estoy navegando. Me olvido de los que están a mi lado en el trabajo o en el estudio o donde quiera que sea, y me olvido de pedir por sus vidas también. Pablo podría haber cometido el error de decir, el día que yo llegue a Roma, ahí me convierto en misionero. Pero Pablo dijo, no, en todo momento yo estoy viviendo la misión. Estoy en cadena, estoy viviendo la misión. Estoy en un buque que es una prisión flotante, estoy viviendo la misión. Estoy en una tormenta, estoy viviendo la misión. Estoy donde esté, estoy viviendo la misión de Dios. Cuando estaba estudiando en el seminario, me pasó que yo estudiaba, tenía todos mis compañeros cristianos, eso es bueno, ¿no? Si es un seminario es bueno que sean cristianos los compañeros, ¿no? Algunos hicieron así, señalaron a alguien, no voy a decir nada, ¿no? Pero también trabajaba ahí como una pasantía para pagarme el estudio y después servía en la iglesia como líder de jóvenes.
Y en un momento el Señor me habla y me dice, tienes que salir de la burbuja. Le digo, ¿qué burbuja? Me dice, ¿cómo qué burbuja? ¿Sí? Todos cristianos, todos creyentes, todos seguidores, ¿a quién le vas a hacer luz y sal? Estudias con creyentes, ¿sí? Vas a la iglesia, estás con creyentes, trabajas dentro del seminario, sí, parece un monasterio. Y me dice, tienes que salir, te voy a dar un trabajo en otro lado para que puedas vivir la misión. Y le decía, Señor, pero con esto me estoy pagando bien el estudio. No me importa, ¿sí? El dinero no es un tema para mí, dijo el Señor. Quiero que vayas y busques el trabajo que yo te preparé. Fui, metí aplicaciones, solicitudes para poder ir a vender indumentaria, para poder trabajar en otro lado. No encontré nada, terminé trabajando en una fábrica, ¿sí? Armando los faros de los autos, ¿sí? Los faroles de adelante, yo le pegaba el vidrio y después le metía los alambrecitos. Me pagaban $2 por hora, ¿sí? Que en ese tiempo no era mucho tampoco en aquel tiempo. Y tardaba, me tenía que tomar le decimos colectivos, autobuses, un tren y caminar 10 cuadras para llegar y después también. Eran 3 horas de trabajo para pagarme el viático ida y vuelta. Pero era el trabajo que Dios me dio, ¿sí? Y digo, bueno, Señor, lo voy a hacer para serte fiel, serte obediente. Y cuando estaba ahí, yo decía, qué raro, sí, tenía ganas de que termine ese trabajo para volver al estudio. Y el Señor me decía, estás en misión. Entonces yo empezaba a orar por mis compañeros de trabajo. Y ahí fue que me empezó a gustar mucho la cumbia, ¿sí? Y yo volví a casa y cantaba las cumbias y después se le pegaban a mi padre y en ese momento me dijo, te voy a tener que comprar ¿sí? auriculares para que empieces a escuchar otra cosa, ¿no? Y empecé a llevar prédicas, antes del MP3, imagínense, tiempo atrás, ¿no? Empecé a llevar prédicas y después me decían, ¿qué estás escuchando? No, algo, no creo que te guste. Dale, sí, compartime. Y le empecé a llevar prédicas para que escuchen mis compañeros. Yo no les podía hablar durante el trabajo, pero él tenía repartidas prédicas por todos lados, ¿sí? Y empezaron a acercarse mis compañeros de trabajo a pedirme oración también, que estaban en crisis, que estaban pasando por dificultades. En un momento ya estaba de novio con Analía y empecé a sacar cuentas, cuánto estoy ganando para el final del día, cuánto voy a estar ganando al final de la semana. Era poquito, era muy poquito, ¿sí? Pero Dios me despertó de un cachetazo espiritual y me dijo, no estás acá para ganar dinero. Estás acá porque estás en misión. Estás acá para impactar la vida de tus compañeros de trabajo. Y ese momento lo llevo conmigo desde siempre. No estoy en esta vida para ganar dinero. No estoy donde estoy para simplemente cumplir un propósito, una meta personal. Estoy acá porque estoy en misión de parte de Dios. Estoy con una asignación que Él me ha dado para que yo pueda velar, rogar, interceder por las vidas de aquellos que navegan conmigo. Y Dios, en su bondad, va a escuchar mi oración. Cuando yo ore porque el que es complicado, cuando yo ore por la persona que no soporto, cuando yo ore por el que sea, ¿sí? El Señor va a escuchar. Mi pregunta para ti es, ¿estás acostumbrado a orar por la gente que navega contigo? ¿O simplemente te sientes como que eres la estrella de la película y que ellos son actores de reparto solamente, ¿sí? Ellos son dobles de riesgo, no importan realmente, tú eres la estrella. Esa es una percepción equivocada. No seamos narcisistas, no seamos egocéntricos. Démonos cuenta que hay gente alrededor que quizás nosotros seamos lo más cercano a Jesús que ellos tengan en su vida. Quizás nunca puedan leer una Biblia, pero sí nos van a leer a nosotros. Quizás nunca vayan a una iglesia, pero sí van a encontrar a la familia de Dios en nosotros. Y tenemos que estar atentos a ello. Pero debe haber unos reos, Señor, te pido que salves a ese hundilo rápido, matalo rápido. Ese que muera lento, el de allá que muera lento, ¿sí? Ese se habrá mandado alguna. Y nos ponemos en jueces nosotros, no nos toca a nosotros decidir. Nos toca a nosotros ser luz y sal donde quiera que vayamos. Amén. Una historia más parecida, estando ahora en Estados Unidos, cuando estuve entre etapas de trabajar en la iglesia y trabajé tiempo completo en un hospital.
haciendo de intérprete a todos los pacientes hispanos y latinoamericanos. Así que le estaba contando al pastor Guillermo, me ha tocado desde partos, cesáreas, cirugías, dermatología, pediatría. Había lugares de emergencia donde agarraban en Minnesota, hace mucho frío en el invierno, a los borrachos que quedaban tirados en la nieve, los metían ahí hasta que quedaban sobrios y después los ayudaban a encontrar un albergue, ¿sí? Y me tocaba estar en los lugares donde andaban vomitando, haciendo pis en el piso. Bueno, no vamos a entrar en detalles gráficos, ¿no? Todo tipo de situaciones, emergencia, herida de bala, herida de cuchillo, bueno, ¿no? Sí, antes me daba mucha impresión la sangre. No les digo que ahora me divierte la sangre porque eso sería preocupante, ¿no? Pero ya no me causa el mismo efecto. Pero estando en el hospital, 7 años trabajé ahí, cuando volví a la iglesia a trabajar, mantuve un día a la semana trabajando en el hospital y yo decía, el Señor me dio este llamado. Y no me voy a ir hasta que Dios no me diga que lo cumplí. Mi hijo en un momento me decía, ¿cuándo te van a pagar en la iglesia suficiente para que no tengas que trabajar tu día libre? Y le digo, no, Santi, yo soy igual de llamado al hospital a lo que soy llamado a la iglesia. Porque Dios tiene un propósito para mí en ese lugar. Y para mí que mis hijos entiendan eso. Que el llamado no es solamente cuando uno vive vocacionalmente del ministerio. Y esto se lo digo a los que están en el seminario. El llamado no empieza el día en el que vives plenamente del ministerio. El llamado es hoy. El llamado es en esa fábrica, es en el hospital, es donde quiera que Dios te haya puesto para que impactes a los que navegan hoy a tu lado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Me acuerdo que vino una compañera de trabajo y me dijo, me recuerdas mucho a Jesús. Y para mí fue como el halago más grande, ¿no? Porque no había tenido oportunidad de hablar. Dije, debe ser la fragancia de Cristo en mí, debe ser la unción, debe ser. Y le digo, sí, ¿en qué sentido? Sí, Jesús, el personaje de The Walking Dead. Y lo googleé y dije, tiene razón, tiene unos ojos medios parecidos, a lo mejor tiene pelo largo, todo. Pero lo que era un halago, después como que se me desinfló un poco y digo, no estoy representando del todo lo que yo pensaba, ¿no? Pero tuve oportunidades de poder orar con pacientes si ellos lo pedían, de poder pedir sanidad, de compartir esperanza, compartir el Señor. Y siempre con la mentalidad, cada mañana diciendo, Señor, vengo en misión. Ayúdame a reconocer la oportunidad para cada conversación que tú quieres que tenga. Y Dios es bondadoso y nos va a ayudar a impactar donde quiera que estemos. Amén. Sucederá tal como le dijo, yo le creo al Señor. Rápido quiero terminar con esta última parte porque ellos se destroza la nave. Los que no saben nadar, uno hubiese dicho, bueno, son los primeros que se ahogan. Si entran en pánico, se agarran de uno que sí. ¿Cuántos han trabajado de guardavida? A ver, ¿sí? En alguna alberca, ¿sí? Cuando hay uno que está desesperado no te conviene acercarte porque te termina ahogando también a ti, ¿no? Hay un golpecito y ayudarlo. Pero todos se salvaron. Como Dios había prometido, algunos se agarraron de tablas, se agarraron de restos de la nave y llegaron hasta la playa. Y dice en el capítulo 28, versículo 1, una vez a salvo en la costa, nos enteramos que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata en la orilla para recibirnos y mientras Pablo juntaba una brazada de leña, y la echaban al fuego, una serpiente venenosa. O sea, si había alguien que estaba teniendo un mal día, era el apóstol Pablo, ¿sí? Preso, navegando tranquilo, después una tormenta, después se rompe todo, ¿sí? Termina ahí, empieza a llover cuando llega a la costa y dice, bueno, voy a ayudar a juntar leña. Fue a juntar leña. De toda la gente a la que podía haber mordido esta serpiente venenosa, se le cuelga a él la serpiente venenosa. Yo en ese momento diría, Señor, era un ángel, lo soñé, ¿qué pasó? No era que ibas a cumplir tu propósito en mí. Pero él, cuando salta la serpiente venenosa que huía del calor y lo mordió en la mano, los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño.
Digan conmigo, no sufrió ningún daño. Es un milagro. Tendría que haber muerto, tendría que haber tenido alguna infección en su mano, en su brazo. La gente esperaba que él se hinchara o que se cayera muerto y de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. O sea, de juntar apuestas de que se moría a pensar que era una deidad. Bueno, después resulta que le traen enfermos y empieza un avivamiento en la isla de Malta porque ven que el poder de Dios estaba con él. Cuando oraba y decía, Señor, ¿qué es lo que le quieres hablar a mis amigos en esta noche? Me decía, decirles que cada uno de ellos tiene un llamado específico, que tienen un plan, un destino, un propósito, pero muy, muy específico a quiénes son ellos. Decirles que me pertenecen y me sirven en ese destino, que son míos y que están viviendo para servir mis propósitos. Decirles también que me crean que las cosas que yo prometo las voy a cumplir. Decirles también que no importa lo fuerte que sea la tormenta, que sí van a haber tormentas. No duden de Dios cuando atraviesan una tormenta, porque Dios nunca dijo que no iba a haber tormentas. Pero no importa lo fuerte que sea la tormenta, no importa si no hay constelaciones, si no hay puntos de referencia, no importa si parece que toda esperanza está perdida, Dios va a cumplir lo que Él te prometió. Y decirles también que van a haber momentos en el que se le van a colgar serpientes venenosas de la mano y que no entren en pánico, sino que las sacudan en el fuego y vean el poder de Dios en su vida y a través de su vida. Amén. Escuché una historia, relataban de que una mujer tenía una serpiente de mascota. ¿Alguno tiene una serpiente de mascota? Quisiera orar por ti, si es así. Vamos a reprender. Los que tienen arañas y serpiente de mascota es algo que yo no lo entiendo. Pero bueno, cada uno, ¿sí? Y esta mujer tenía una víbora grande, esas pitón, la boa, la tenía de mascota. Y dice que la tenían en su casa ahí dando vuelta y a la noche inclusive dormía en la cama con la pitón. ¿Sí? Y de repente va al veterinario y dice, está actuando rara mi víbora porque estamos durmiendo, siempre ha dormido conmigo y nunca hay ningún problema y duerme y se me pone al costadito, pero yo me despierto y la veo que me está mirando así. Ya es raro cuando uno se despierta y ¿sí? Los que están casados, yo ahora que dormí en este viaje con mi papá, raro, ¿no? Que si uno se despierta y lo están mirando fijo así, es extraño. Uno dice, ¿qué está pasando? Y va al veterinario y dice, y encima está flaca y yo le doy de comer y todo, pero no, y se me pone al lado y me mira de noche así. No, debe estar enfermita. Y lo que le dice el veterinario es, no, lo que pasa que te están midiendo y se está haciendo espacio, se está desnutriendo para poder tragarte cuando llegue a tener la capacidad. Se te pone al ladito y te está midiendo así. Hay veces en los que nosotros, ya sea que la serpiente represente un pecado oculto, que pensamos que podemos adiestrar, que podemos tener, que nosotros lo podemos gobernar, que nosotros lo podemos manejar, que nosotros somos más fuertes y hasta tenemos pecados que se convierten como en mascotas de alguna manera. ¿Sí? Pero cuando menos nos damos cuenta nos está midiendo el pecado así. Se pone al ladito, está para tragarnos ya en cualquier momento. Puede ser una ofensa también. No van a faltar oportunidades para que la gente nos falle, nos defraude, nos lastime. Pero ¿qué hacemos en el momento en el que ocurre la ofensa? Esa ofensa, si se convierte en rencor, puede ser veneno mortífero para nosotros. Si nosotros no perdonamos, si no sacudimos eso,
Imagínense que alguien tenga una serpiente colgada y que disimule y se haga como que no pasa nada. Hola, un gusto conocerte, ¿sí? Y de la serpiente ahí colgada de la mano, ¿no? ¿Qué es eso? Ah, no, nada, algo que me pasó, pero no, es un rasguño nomás. Y ahí tratan de meterlo en el bolsillo. Pablo hizo lo que tiene que ser un modelo para todos nosotros. Todo aquello que traiga veneno a tu alma tenés que sacudirlo. No lo dejes ni un instante más de lo que Dios hoy te está anunciando. Hoy Dios te da la oportunidad para que sacudas eso, para que no te siga infectando, para que no te provoque ningún daño y para que Dios no solamente opere con su poder en tu vida, sino a través de tu vida traiga esperanza a los que te rodean. Quizás hay gente que te ha lastimado mucho. Yo no digo que hayan tenido razón, no digo que tengas que permitirles que te lastimen. Lo que sí te quiero decir es que no permitas que eso envenene tu alma. Eso puede ser mortífero si no lo sacudís, si no se lo entregás hoy a Dios. Y si hay pecado que quizás lograste disimular para el mundo externo, lograste hacer como un compartimento, una dualidad, donde una parte de tu vida pública disimula muy bien, pero en tu vida privada tenés el veneno de la vergüenza, de la hipocresía, de la culpa. El pecado nunca es estático, siempre genera muerte, siempre trae muerte como consecuencia. Y hoy es el día en el que el Señor te dice, ¿sabes qué? No estoy acá para juzgarte, estoy acá para librarte, para que puedas sacudir eso, sacarlo de tu vida. Hoy cantábamos de que somos de Él, que por su gracia nos salvó. Pero esa gracia es para que nosotros nos despojemos de todo eso que nos quiere detener. Vas a llegar al destino que Dios te prometió. Pero vas a atravesar tormentas, no te desesperes. Y van a haber momentos donde te va a tocar sacudir cosas que podrían envenenar tu alma. Hacelo, confía. Dios va a cumplir todo lo que Él determinó en tu vida. Amén. Te pones en pie junto conmigo.